¿Y si te dijera que hubo capítulos enteros de la vida de Jesús que fueron eliminados de la Biblia? ¿Qué pensarías si supieras que hay evangelios que narran su infancia, sus milagros como niño y sus años perdidos, pero que fueron censurados por la Iglesia? Este video no es una simple curiosidad histórica, es una advertencia espiritual, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu forma de ver a Jesús, no como una figura lejana y perfecta desde el inicio, sino como un niño que fue creciendo en poder, sabiduría y misterio. En los evangelios que hoy conocemos, el Jesús niño casi no aparece. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se intentó esconder? La infancia de Jesús fue un terreno borrado, lleno de secretos que la institución religiosa decidió suprimir durante siglos. Pero estos capítulos prohibidos sobrevivieron, escondidos en textos olvidados, en evangelios apócrifos y en la memoria de aquellos que se negaron a callar. Hoy vamos a abrir ese libro sellado. Vamos a recorrer los años desconocidos de Jesús, desde su niñez milagrosa en Egipto hasta los relatos en los que desafía a sabios, sana con un toque, e incluso hace temblar a quienes lo rodean con su poder. Este no es un contenido para ver con prisa, es una experiencia espiritual profunda. Así que quédate hasta el final, porque cada parte de este video contiene verdades que han sido negadas por siglos. Y antes de seguir, tengo que decirte algo importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú eres una de ellas, hoy tienes la oportunidad de cambiar eso. Al suscribirte, no solo te aseguras de recibir cada nuevo video que puede bendecir tu vida, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar espiritualmente. Dale me gusta ahora mismo, porque eso también nos ayuda a que el mensaje se expanda. Suscríbete, activa la campanita y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de ver no lo enseñan en las iglesias y puede cambiar tu fe para siempre. Es curioso cómo los 4 evangelios aceptados por la Iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrecen retratos tan distintos de Jesús y, sin embargo, coinciden en algo. Su infancia está casi completamente borrada. Apenas un par de versículos hablan de su nacimiento, de una visita al templo y luego silencio total, 30 años de vida escondidos en el misterio. ¿Por qué? ¿Qué se quiso evitar? Este vacío narrativo no es una simple omisión, es una invitación a cuestionar. Para muchos, este silencio ha sido terreno fértil para preguntas que incomodan a las instituciones religiosas. ¿Qué hacía el Hijo de Dios durante todo ese tiempo? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Era consciente de su divinidad desde niño? La falta de respuesta ha dado paso a una sed espiritual que solo puede saciarse buscando más allá del canon. La Biblia misma, en Lucas 2:52, apenas nos regala una frase que suena más a resumen que a relato. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso es todo lo que sabemos sobre su niñez. Si lo piensas bien, esa etapa es una de las más formativas en la vida de cualquier ser humano. ¿Cómo es posible que un periodo tan determinante en la vida del Salvador esté rodeado de tanto misterio? Muchos teólogos creen que los evangelistas decidieron centrarse únicamente en su ministerio público, pero otros, más críticos, piensan que hubo una decisión deliberada de suprimir detalles que podrían haber escandalizado a los fieles o generado dudas teológicas. Y es que, si abrimos los evangelios apócrifos, esos textos que fueron excluidos por los concilios eclesiásticos, nos encontramos con un niño Jesús completamente distinto al que nos enseñaron en catequesis. No era simplemente tierno y obediente, era poderoso, impetuoso, a veces incluso temido.
Hacía milagros, corregía a los adultos y, según algunos textos, incluso castigaba con severidad a quienes lo ofendían. ¿Qué haría un concilio romano con relatos como esos? Exactamente lo que hizo. Los eliminó del canon bíblico. Pero eliminar no es destruir. Esos textos sobrevivieron y hoy nos ayudan a llenar los vacíos que la tradición oficial dejó. Este silencio, por tanto, es más elocuente de lo que parece. No se trata solo de lo que no se dijo, sino de lo que se intentó ocultar. Cuando una institución guarda silencio sobre algo tan importante, no es por casualidad. Es porque ese algo puede revelar una verdad que incomoda, que sacude, que cambia perspectivas. Y aquí no estamos hablando de inventar teorías extrañas, sino de dar voz a fuentes que, aunque rechazadas por el poder, fueron veneradas por comunidades enteras de cristianos en los primeros siglos. Comunidades que no veían contradicción en un Jesús niño que ya manifestaba lo sobrenatural. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se gana y qué se pierde al ignorar su infancia? ¿No sería más cercano a nuestra experiencia humana entender que Jesús también fue niño, que también tuvo dudas, aprendizajes, momentos de frustración o asombro? Este vacío narrativo no solo afecta a nuestra comprensión histórica, sino también nuestra fe, porque un Salvador que también fue niño puede hablarnos más profundamente, puede enseñarnos desde la raíz cómo vivir en este mundo desde el Espíritu. Y si ese Jesús niño está oculto, entonces es hora de ir a buscarlo. Imagina por un momento tener en tus manos un libro que narra los milagros de Jesús, pero no cuando ya era un adulto predicando en Galilea, sino cuando apenas era un niño corriendo por las calles de Nazaret. Eso es precisamente lo que encontramos en un texto sorprendente y profundamente controvertido. El Evangelio de Tomás el Infante, también conocido como el Evangelio de la Infancia. Un manuscrito antiguo, excluido de la Biblia, pero venerado por muchas comunidades cristianas primitivas. En él, Jesús aparece como un niño lleno de poder, capaz de moldear la realidad con solo una palabra, pero también como un pequeño impredecible, aún aprendiendo a dominar su propia divinidad. Uno de los relatos más impactantes dice que Jesús, jugando con barro, formó 12 pajaritos y los hizo volar con una orden de su voz. Evangelio de Tomás, capítulo 2. Algo así no aparece en los evangelios canónicos, pero guarda un simbolismo fuerte. El Creador sigue creando, incluso desde la inocencia de un niño. En otra ocasión, un niño lo empuja mientras juega, y Jesús lo maldice, y el niño muere. Sí, así como lo lees. Un milagro con una consecuencia aterradora. Más tarde, Jesús revive al niño, enseñando que incluso el Hijo de Dios tuvo que aprender a usar su poder con misericordia. Estos relatos pueden escandalizar a algunos, pero también nos muestran algo esencial, que la infancia de Jesús fue real, intensa y divina, pero también humana. ¿Por qué se censuraron estos textos? Muchos estudiosos creen que es porque presentaban un Jesús demasiado poderoso y demasiado impredecible. Un Jesús que no encajaba con la imagen suavizada que las instituciones religiosas querían construir. Un Jesús que podía corregir a un maestro por equivocarse en la enseñanza del alfabeto, como también aparece en este mismo evangelio. ¿Te imaginas a un niño de 6 o 7 años contradiciendo a un sabio frente a todos? Eso no solo rompe los esquemas religiosos, sino también las estructuras de poder. Por eso, lo más sencillo fue tachar ese evangelio como herético y hacerlo desaparecer de las lecturas oficiales. Pero lo que desapareció de la doctrina no se borró de la historia. Este evangelio fue traducido, copiado y preservado en distintos idiomas: griego, siríaco, latín.
Eso quiere decir que miles de creyentes en los primeros siglos encontraban consuelo, admiración y fe en estos relatos. ¿Por qué entonces ignorarlos? No se trata de reemplazar la Biblia, sino de abrir los ojos a la complejidad de los primeros cristianos, que veían en este Jesús niño no una amenaza, sino una revelación progresiva de la divinidad. Para ellos no era herejía pensar que el Salvador tuvo una infancia extraordinaria. Era coherencia espiritual. Y si aceptamos que estos textos pueden tener algo de verdad, aunque simbólica o espiritual, entonces también debemos aceptar que Dios puede obrar en lo oculto, en lo que fue marginado, en lo que muchos consideran escandaloso. Jesús mismo fue rechazado por los suyos. Juan 1:11. Así que no sorprende que partes de su historia también fueran rechazadas. Lo importante ahora es mirar con nuevos ojos, sin miedo, y dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que cada relato, incluso uno olvidado, puede enseñarnos. Porque a veces la fe no está en lo que todos aceptan, sino en lo que pocos se atreven a explorar. Cuando José, advertido en sueños, tomó a María y al niño Jesús para huir a Egipto, probablemente no imaginaba que ese viaje se convertiría en uno de los capítulos más misteriosos de toda la vida del Mesías. Lo que para muchos fue solo un refugio temporal, para otros fue un tiempo sagrado de aprendizaje, revelación y contacto con los secretos milenarios. Egipto no era un lugar cualquiera. Era la cuna de sabidurías antiguas, de ciencias ocultas, de templos colosales y misterios divinos que los hombres todavía no han logrado descifrar. ¿Qué hizo Jesús durante esos años escondido en la tierra de los faraones? Mateo 2:14-15 nos da apenas una pincelada. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Pero más allá de eso, el silencio vuelve a reinar, y ese silencio nos obliga a mirar hacia fuentes extrabíblicas, hacia la tradición oral copta, los relatos apócrifos y los ecos místicos que han llegado hasta nuestros días. Hay quienes sostienen que durante su estancia en Egipto, Jesús no solo fue protegido, sino que fue formado espiritualmente por sabios y sacerdotes que aún conservaban fragmentos de la sabiduría de Enoc, Moisés y hasta conocimientos astronómicos y metafísicos. Es tan difícil imaginar que el Padre Celestial llevó a su Hijo al corazón del conocimiento antiguo para prepararlo. Las historias ocultas dicen que el niño Jesús caminó entre pirámides, que recibió enseñanzas sobre el tiempo, el alma y el cuerpo humano, que fue revelado a él el poder de las palabras, el significado de los símbolos, la conexión entre el cielo y la tierra. El Egipto al que llegó Jesús no era solo el de los esclavizadores del Éxodo, era también el Egipto que había recibido a José, el soñador, y donde Moisés fue instruido en mirarse toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Ese mismo Egipto pudo haber sido un terreno fértil para el despertar espiritual del Mesías. La tradición copta, especialmente en sus monasterios más antiguos, guarda relatos sobre los lugares donde la Sagrada Familia se detuvo. Desde Alejandría hasta el Alto Egipto, cada piedra parece tener una historia, cada fuente una bendición. Algunos textos hablan de árboles que florecieron al paso del niño, de ídolos que se derrumbaron en su presencia, de ríos que cambiaron de curso para protegerlo. Historias que suenan míticas, pero que encierran una verdad más profunda. Donde está Jesús, el mundo espiritual reacciona. Y Egipto, con toda su carga simbólica, se convirtió en el escenario de los primeros prodigios del Hijo de Dios. No debemos subestimar ese tiempo. Egipto pudo haber sido el lugar donde Jesús comprendió el valor de lo oculto, de lo simbólico, de lo profético. No fue solo un escondite, fue una escuela divina, donde la
humanidad y la divinidad empezaron a dialogar de forma consciente en el corazón del niño. ¿Y no es eso lo que todos deberíamos buscar? Un espacio donde nuestro espíritu pueda crecer, nutrirse de lo alto y prepararse para la misión que el cielo nos tiene reservada. Porque si incluso el Salvador fue llevado a Egipto antes de comenzar su obra, tal vez nosotros también necesitemos pasar por nuestros propios desiertos sagrados. Es una idea que perturba a muchos y fascina a otros. ¿Podía un niño obrar milagros con la misma autoridad del Dios encarnado? Si aceptamos que Jesús era plenamente divino y plenamente humano desde su nacimiento, entonces la posibilidad de que realizara actos sobrenaturales desde pequeño no debería sorprendernos. Y sin embargo, la mayoría de las tradiciones modernas prefieren imaginarlo como un niño común, silencioso, obediente, sin rastro visible de su poder, hasta el día en que es bautizado por Juan. Pero los evangelios apócrifos nos ofrecen una visión completamente distinta. Allí, el niño Jesús es una fuerza espiritual activa, capaz de transformar, sanar, crear y, en algunos casos, corregir con una autoridad inquietante. Uno de los relatos más conocidos, nuevamente extraído del Evangelio de Tomás el Infante, nos habla de cómo Jesús fabricó pajaritos de barro un sábado, y al ser reprendido por romper el día sagrado, los hizo volar como aves vivas. Este milagro tiene un peso simbólico enorme. El poder creativo que solo Dios posee se manifiesta, incluso en su niñez. En otra ocasión, un niño lo golpea mientras juega y Jesús lo maldice. El niño cae muerto. Es solo cuando José interviene que Jesús comprende la necesidad de moderar su poder. Aquí vemos algo crucial, una infancia marcada por la divinidad, pero también por el aprendizaje de cómo usarla. Porque sí, Jesús era Dios, pero también crecía en sabiduría, como dice Lucas 2:52. Y crecer implica proceso, ajuste, discernimiento. ¿Nos incomoda esta imagen? Un niño que puede dar y quitar la vida. Tal vez sí, porque nos obliga a ver a Jesús no solo como figura de santidad, sino también como una presencia disruptiva, impredecible, profundamente viva. No era un adorno religioso, sino una presencia activa, incluso cuando todavía no había pronunciado su primer sermón. En estos relatos, el niño Jesús no solo cura enfermos y restaura vidas, también demuestra tener dominio sobre los elementos, las leyes físicas y hasta la percepción de quienes lo rodean. Es como si la divinidad no pudiera esperar a revelarse, aún en la fragilidad de un cuerpo infantil. Estos relatos, aunque no aceptados en el canon, nos enseñan una lección poderosa. Dios no espera nuestra madurez para manifestarse. Él actúa cuando quiere, como quiere, incluso en quienes todavía están en formación. ¿Cuántas veces hemos sentido que no estamos listos para una misión? ¿Cuántas veces hemos dicho, soy muy joven o me falta experiencia? Pero si Jesús pudo manifestar su poder incluso siendo niño, ¿por qué nosotros no podríamos ser instrumentos divinos desde ya? El problema es que nuestra mente religiosa pone límites. Límites que ni siquiera Dios puso cuando eligió encarnarse en un niño. Aceptar que Jesús realizó milagros en su niñez es aceptar que el reino de Dios no espera, que el cielo se mueve en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo inesperado, y que cada uno de nosotros, sin importar la edad, puede ser un canal del poder celestial. Así como ese niño caminaba entre adultos que no comprendían lo que veían, también nosotros caminamos entre milagros que no reconocemos. Pero si afinamos nuestra fe, tal vez podamos ver que Dios siempre ha estado actuando, incluso en la infancia. Entre los pocos relatos de la infancia de Jesús que los evangelios canónicos nos permiten ver, hay uno que ha generado asombro por siglos. El momento en que con tan solo 12 años, Jesús se sienta en medio de los doctores de la ley
y los deja atónitos con su sabiduría. Lucas 2:46-47 lo describe así. Y aconteció en que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta escena no solo muestra una curiosidad intelectual precoz, sino una autoridad espiritual que desafiaba la jerarquía religiosa desde la más temprana edad. Imagínalo, un niño rodeado de hombres mayores, expertos en la Torá, maestros consagrados del templo de Jerusalén, siendo interrogado y respondiendo con la profundidad de quien conoce el corazón de la ley más que cualquiera de ellos. Este no era un niño común, era la palabra encarnada, dialogando con quienes habían dedicado su vida a interpretarla. No solo escuchaba, preguntaba, cuestionaba, proponía nuevas formas de ver lo sagrado. ¿No es eso lo que haría cualquier enviado divino? Desafiar lo establecido, empujar los límites del entendimiento humano, sacudir los pilares del dogma. Pero más allá del episodio de Lucas, los evangelios apócrifos nos sugieren que esto no fue un hecho aislado. Según textos como el Evangelio árabe de la infancia y otros manuscritos coptos, Jesús niño tenía encuentros regulares con sabios, maestros e incluso astrólogos. En algunos relatos, corrige con firmeza a un maestro por enseñarle mal el alfabeto, y el maestro, humillado y sorprendido, reconoce que está ante alguien que sabe más que él. Estos textos no buscan insultar a la sabiduría humana, sino mostrar que la verdadera sabiduría viene del cielo, y que incluso un niño puede encarnarla cuando es enviado por Dios. Este tipo de narrativas incomodan, porque colocan al niño Jesús como una figura de autoridad espiritual desde siempre. No esperó a tener 30 años para predicar, ni a ser bautizado para tener discernimiento. Ya desde pequeño, confrontaba con amor y firmeza a quienes pensaban que sabían todo sobre Dios. Y eso es una lección profunda para nosotros. A veces, las respuestas no vienen de los que tienen títulos, sino de los que tienen conexión directa con lo divino. A veces, la verdad no está en la institución, sino en la revelación silenciosa de una conciencia despierta. El niño que debatía con los rabinos no lo hacía para demostrar poder, sino para enseñar humildad. En su inocencia nos mostró que la sabiduría verdadera no está en repetir fórmulas, sino en amar la verdad, buscar con el corazón y dejarse guiar por el Espíritu. Jesús, desde niño, nos mostró que el conocimiento no es un privilegio de pocos, sino un regalo de Dios para los que lo anhelan sinceramente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto escuchamos hoy a los que no tienen voz? Y si el próximo sabio que Dios quiere usar tiene 12 años y está en tu propia casa. Llegamos ahora a una de las preguntas más delicadas y al mismo tiempo más reveladoras. ¿Por qué la Iglesia decidió ocultar los textos que hablaban sobre la infancia de Jesús? ¿Qué hay en esas páginas que fue considerado demasiado peligroso para ser compartido con el pueblo de Dios? La respuesta, aunque incómoda, es clara. La infancia de Jesús, que narran los evangelios apócrifos, no encajaba en el molde doctrinal que la Iglesia quiso construir. Durante siglos, los concilios y jerarcas eclesiásticos decidieron qué debía formar parte del canon bíblico y qué debía ser silenciado para siempre. Muchos de los textos que hablaban sobre un Jesús niño milagroso, desafiante, portador de sabiduría celestial desde su más temprana edad, fueron calificados como heréticos. Pero cuando analizamos el contenido de estos evangelios, como el de Tomás el Infante, el árabe de la infancia o el protoevangelio de Santiago, lo que encontramos no es herejía,
sino una versión más humana, más compleja y a la vez más divina de Jesús. Un niño que reía, que se enojaba, que sorprendía, que amaba con intensidad y que cargaba el peso de su misión antes incluso de tener la edad para entenderla plenamente. Pero esto representaba un problema para las estructuras religiosas. ¿Cómo presentar un Mesías que debía aprender a manejar su poder? ¿Cómo aceptar que el Hijo de Dios también pasó por momentos de rabia, de duda o de corrección? La teología institucional necesitaba un Jesús controlado, pulido, sin bordes, un modelo inalcanzable, y los textos que mostraban otra realidad fueron simplemente eliminados, no por falsos, sino por inconvenientes. A fin de cuentas, ¿quién tiene el poder de decidir qué parte de la vida de Jesús merece ser contada y cuál debe ser enterrada? Y aquí es donde entra un punto aún más profundo. Muchos de estos textos no se perdieron por accidente, sino que fueron sistemáticamente excluidos, perseguidos y desacreditados, a menudo bajo la acusación de estar inspirados por el diablo. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que cuando el poder religioso teme algo, suele llamarlo peligroso antes de permitir que el pueblo lo examine por sí mismo. Esta censura espiritual, aunque disfrazada de protección doctrinal, terminó empobreciendo nuestra comprensión de Jesús. Aceptar esta realidad no significa rechazar la fe ni atacar a la Iglesia. Significa buscar una fe más profunda, más honesta, más libre, una fe que no teme a las preguntas ni a las historias olvidadas. Jesús mismo dijo: «Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse». Lucas 12:2. Tal vez este sea el momento en que esas partes ocultas de su vida empiecen a salir a la luz, porque la verdad no puede ser encerrada para siempre. Y cuando se trata del Salvador del mundo, cada detalle, incluso su infancia, importa más de lo que nos hicieron creer. Hablar de la infancia de Jesús no es solo contar anécdotas olvidadas o recuperar textos prohibidos. Es enfrentarnos a una de las tensiones más profundas de la teología cristiana. ¿Cómo convivían en un solo niño la plenitud de la divinidad y la realidad de la humanidad? ¿Era Jesús un niño que fingía aprender, sabiendo ya todas las cosas como Dios? ¿O era un niño que realmente vivía el proceso humano del crecimiento mientras su alma divina despertaba paso a paso? Esta pregunta no es menor, porque de su respuesta depende gran parte de cómo entendemos la encarnación, el amor de Dios y nuestra propia relación con el Salvador. La tradición cristiana afirma que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, pero pocas veces nos detenemos a pensar lo que eso significó en su infancia. ¿Qué se sentía ser un niño con conciencia celestial? Lloraba por miedo, se sorprendía con el mundo, aprendía de sus errores como todos los niños. Los textos apócrifos nos muestran a un niño que actuaba con poder, pero también con emociones humanas. Sentía alegría, ira, ternura, frustración. Un niño que se equivocaba al usar su poder y luego aprendía a canalizarlo con amor. Y esto no le resta santidad. Al contrario, nos acerca más a Él. Ver a Jesús como un niño real, con una humanidad profunda, nos libera de una espiritualidad rígida que exige perfección desde el inicio. Porque si incluso Él vivió un proceso, si incluso Él tuvo que aprender a convivir con su entorno, entonces nosotros también podemos aceptar nuestros propios procesos sin culpa. No se trata de justificar errores, sino de entender que la santidad no es ausencia de humanidad, sino presencia plena de Dios en medio de ella. La grandeza de Jesús no fue evitar la condición humana, sino abrazarla desde la cuna hasta la cruz. Es aquí donde la imagen del niño Jesús adquiere una fuerza transformadora,
Un niño que fue Dios, sí, pero que también creció, que cayó y se levantó, que necesitó de su madre, que buscó a su padre en el silencio, que eligió aprender antes de enseñar. Un niño que, como todos, fue moldeado por su entorno, pero que nunca dejó de tener dentro de sí la chispa eterna del Verbo. Esa combinación de divinidad y vulnerabilidad nos revela una espiritualidad profundamente encarnada, una fe que no flota en los cielos, sino que pisa la tierra con pies de carne y hueso. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la cual su infancia fue borrada, porque revela un Jesús demasiado humano para las estructuras religiosas y demasiado divino para los estándares del mundo. Un niño que no podía ser encasillado, que no obedecía los moldes, que vivía entre lo eterno y lo cotidiano, con la naturalidad de quien no tiene nada que probar, solo amor que ofrecer. Un Jesús así no se controla, solo se ama, se sigue y se contempla con reverencia. En medio de todas las historias que rodean la infancia oculta de Jesús, hay una figura que permanece firme, silenciosa, pero absolutamente central: María, su madre. Si Jesús era el Verbo hecho carne, María fue el primer templo que lo albergó. Fue ella quien lo cargó en su vientre, quien lo protegió del peligro, quien lo educó en la fe y quien lo acompañó mientras crecía en sabiduría y poder. Pero más allá de su rol maternal, hay algo que muchas veces se olvida. María fue también la guardiana de los secretos divinos. Ella sabía cosas que nadie más sabía y las conservaba en su corazón. Lucas 2:19 lo dice claramente. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No hablaba mucho, pero observaba, discernía, comprendía. Cuando Jesús hacía algo fuera de lo común, cuando decía palabras que no parecían de un niño, María no se escandalizaba. Ella sabía quién era, no por tradición, sino porque el ángel le había revelado la verdad desde el principio, y esa verdad la acompañó durante toda la infancia del Mesías. Mientras otros se preguntaban, ¿quién es este niño?, ella ya lo sabía, y en lugar de gritarlo, eligió custodiar el misterio. Los textos apócrifos también muestran a María como alguien profundamente activa en el proceso de formación espiritual de Jesús. En el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, se narra cómo fue criada en el templo desde niña, consagrada desde siempre a Dios, y cómo vivió una infancia marcada por la pureza, la oración y la visión profética. Esa María no era solo una mujer piadosa. Era una sabia espiritual, una iniciada, escogida para una misión que ningún otro ser humano podría haber cumplido. No se limitó a ser la madre biológica de Jesús. Fue su mentora, su acompañante silenciosa, su refugio sagrado. Y si Jesús tuvo que aprender a vivir entre lo humano y lo divino, fue María quien lo ayudó a caminar ese puente. ¿Quién mejor que ella para enseñarle a orar, a respetar las Escrituras, a leer los signos del cielo? Ella no solo lo crió con ternura, también con discernimiento. Cada gesto, cada mirada, cada silencio de María era un acto de fe que formaba la conciencia del Hijo de Dios. En ella, Jesús vio por primera vez cómo se vive una espiritualidad encarnada, cómo se ama sin condiciones, cómo se guarda el misterio sin necesidad de explicarlo todo. María, entonces, no es solo la madre del Salvador, es la primera discípula del misterio, la primera que creyó sin pruebas, la primera que entendió sin necesidad de señales. Por eso, cuando contemplamos la infancia de Jesús desde esta perspectiva, no podemos dejar de mirar a María con nuevos ojos, no como figura decorativa de los nacimientos, sino como la mujer que sostuvo el secreto más grande de la humanidad y lo protegió con su vida. Porque mientras muchos buscaban al Mesías en el ruido del mundo, ella lo llevaba en sus brazos, y eso en sí mismo
ya es una enseñanza eterna. La mayoría de las personas piensa en el ministerio de Jesús como algo que comienza de forma repentina, allá por sus 30 años, cuando fue bautizado por Juan y empezó a predicar. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que hizo Jesús en su adultez fue el resultado de una preparación espiritual silenciosa que comenzó desde niño? La infancia de Jesús, esa etapa que la Iglesia decidió no contarnos, no fue un simple tiempo de espera, fue un entrenamiento celestial. Fue el proceso a través del cual el Hijo de Dios se formó en lo secreto para luego manifestarse en lo público. Jesús no apareció de la nada con sabiduría y poder. Cada milagro, cada enseñanza, cada confrontación con fariseos o demonios, todo eso tuvo una raíz en su niñez, en su convivencia con María y José, en su tiempo en Egipto, en los textos que leyó, en los sueños que recibió, en las oraciones que elevó en soledad. Su conexión con el Padre no fue una casualidad, sino una intimidad cultivada desde pequeño. Imagina un niño que ya comprendía que no pertenecía del todo a este mundo. Un niño que, mientras jugaba, también conversaba con el cielo, que aprendía a ser hombre, pero sin olvidar que también era Dios. Muchos relatos apócrifos y también la tradición mística cristiana apuntan a que Jesús fue formado como los profetas antiguos, en el silencio, en el desierto, en la contemplación. Cada episodio de su infancia fue una clase divina, los momentos en que usó mal su poder y luego corrigió el rumbo, los días en que cuestionó a los sabios, las noches en que miraba las estrellas preguntándose por su misión. Nada fue al azar. Cada paso lo acercaba a la cruz, pero también a la gloria. Y si esto te parece sorprendente, es porque hemos sido enseñados a ignorar ese proceso sagrado. Dios no improvisa. Así como preparó a Moisés en el palacio de Faraón, a David cuidando ovejas, a José en el pozo y en la prisión, también preparó a Jesús desde la infancia, en lugares escondidos, con personas sencillas, en rutinas cotidianas. Esa es una gran enseñanza para nosotros. No subestimes tú ahora, por pequeño que parezca. Dios puede estar entrenándote, formándote, moldeándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Así como el Mesías fue trabajado desde niño, tú también estás siendo preparado día tras día para una obra divina. Entonces, la infancia de Jesús no fue solo un preludio, fue la base, fue el cimiento de su ministerio, la incubadora de su poder, el laboratorio espiritual donde su alma crecía en comunión con el Padre. Y cuando lo vemos así, entendemos que Dios no tiene prisa, pero tampoco pierde tiempo. Cada detalle importa, cada experiencia, cada silencio, cada aprendizaje. Y si Jesús necesitó ser preparado, ¿cuánto más tú y yo? La buena noticia es que, si el cielo entrenó al Mesías en secreto, también puede estar entrenándote ahora mismo, sin que tú lo sepas. Después de recorrer estos capítulos olvidados, estos relatos que fueron rechazados por los concilios y silenciados por la tradición, surge una pregunta inevitable. ¿Y si la verdad sobre Jesús no está solamente en los textos aceptados, sino también y especialmente en los que fueron perdidos? ¿Y si esas historias, por más escandalosas o sorprendentes que parezcan, esconden claves espirituales que pueden transformar nuestra fe? No se trata de reemplazar la Biblia, sino de abrirnos a la posibilidad de que Dios también habló en lo que fue marginado. Y eso requiere valentía espiritual. Muchas veces, lo que se considera herejía no es otra cosa que una verdad adelantada a su tiempo. Así ocurrió con los profetas, con los mártires, con tantos sabios y santos que fueron perseguidos por decir lo que nadie quería escuchar. Entonces, ¿por qué sorprendernos de que parte de la infancia de Jesús haya sido escondida? Tal vez porque en ella hay una luz tan poderosa
que solo los que buscan con el corazón puro pueden soportarla. El Jesús niño que encontramos en los evangelios apócrifos no es menos santo, es más cercano, más humano, más desafiante, más libre. Y si eso es así, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué se ocultaron estos textos?, sino ¿qué están intentando impedir que descubramos? Tal vez temen que al conocer al Jesús niño en toda su complejidad, ya no aceptemos una fe pasiva ni un evangelio domesticado. Porque un Mesías que desde pequeño cuestiona, actúa, sana, se enoja y ama, nos obliga a vivir una fe encarnada, real, viva, una fe que se atreve a ir más allá del dogma para tocar el corazón de Dios en lo profundo. Esta reflexión final no busca convencerte de aceptar todos los evangelios perdidos como verdades absolutas, pero sí quiere invitarte a escuchar con otros oídos, mirar con otros ojos y discernir con el Espíritu, porque a veces las grandes verdades de Dios no están en lo que se repite desde los púlpitos, sino en lo que el alma descubre cuando se atreve a preguntar. Jesús dijo: el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:8. Entonces, ¿por qué no buscar también en lo que fue negado? Si llegaste hasta aquí, tal vez es porque hay en ti una inquietud divina, un llamado a romper moldes y profundizar en la historia sagrada con libertad espiritual. Que esta exploración no termine con este video, que sea el comienzo de un despertar, de un hambre santa por conocer más a Jesús en todas sus etapas, incluso en aquellas que otros decidieron esconder, porque a veces las piezas perdidas del rompecabezas son las que hacen que todo cobre sentido. Y ahora que conoces esta parte oculta de la vida de Jesús, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la Iglesia hizo bien en borrar estos textos o sientes que merecíamos conocerlos desde siempre? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leerte y saber lo que este video despertó en ti. Si este contenido tocó tu alma, dale like ahora mismo, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas. Y recuerda, más del 80% de quienes nos ven no están suscritos. Si tú eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder ni una sola revelación que puede bendecir tu vida. Cada suscripción también ayuda a llevar la palabra a más corazones. Y si quieres seguir descubriendo verdades escondidas que nunca te contaron en la iglesia, no te vayas.